como son Tamara Lali, una conocida de esta casa, y Bassem Tayeldin, que también estuvo alguna vez con nosotros aquí desde la República Bolivariana de Venezuela. Tamara, Bassem, muchísimas gracias por tomarnos el llamado hoy. Gracias a ti. Saludos. Saludos para los dos. Primera pregunta que realmente mucha gente, incluso me llaman a mí a ver qué postura tengo sobre todo esto, y es que muchos me preguntan, bueno, ¿cuál es la postura de la resistencia árabe, pero sobre todo de la resistencia palestina en este contexto? Porque hay una serie de informaciones que dicen que el propio grupo Hamas de alguna manera habría saludado esto que es un cambio de gobierno, cuando estamos viendo al mismo tiempo que durante la noche de anoche, vos Tamara lo estabas transmitiendo, yo también puse algo acá, los bombardeos incesantes del régimen israelí sobre toda la infraestructura de la República Árabe Siria, sobre los puertos, sobre sus buques, sobre la misma capital Damasco, desde mi perspectiva periodística, no hacen demasiada lógica. Tamara, empezamos con vos. ¿Cuál es tu percepción de esta postura y si es real también que la resistencia palestina saluda este cambio de gobierno en Siria? Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias por la invitación, como siempre, Sebastián. Ahora sí, nos sorprendió a todos, más o menos, pensar que si vamos a la cuestión del grupo, ideológicamente hablando, la doctrina que lleva adelante la organización Hamas y la hermandad musulmana es la misma. Ahí hay un parentesco ideológico entre estos grupos, hermandad musulmana, los Frente al-Nusra, esto se llama Hayat Tahrir al-Sham, Hayat Tahrir al-Sham, bueno, son todos más o menos la misma ideología. Desde ese punto de vista, uno puede llegar a entender de que, bueno, se encuentren emparentados. Pero a veces las alianzas y desalianzas a nivel internacional no se pueden llegar a comprender. No se puede comprender de que, por ejemplo, puede llegar a haber una suerte de un pacto internacional que por ahí nos vamos a dar cuenta más adelante, así como fue Sykes-Picot, que cuando se dividieron toda la zona del Levante, en su momento nadie sabía nada, se habían reunido las potencias del momento y después de 2 años Rusia salió a denunciar, porque cuando se hizo ese pacto fue en la época de los zares, cuando cambia el gobierno, cuando cambia el régimen en Rusia y pasan a ser de los soviets, ahí salieron a denunciar ese pacto nefasto que dividió la zona del Levante. Entonces no sabemos si no hay algún pacto que ha hecho caer al gobierno de Siria, por atrás, por debajo de las mesas, no sabemos. Entonces estamos muy a la expectativa, por un lado. Por otro lado, si yo he visto imágenes en Gaza festejando y celebrando la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Sí, nos toma de sorpresa porque Bashar al-Assad, durante su gobierno y el gobierno del padre también, han sido los que más han apoyado de todos los países árabes a la resistencia palestina, cualquiera sea la resistencia laica como sea la resistencia religiosa. Entonces, que salgan a atacar al gobierno de Bashar al-Assad, ya lo han hecho hace 13 años atrás, cuando estuvieron bajo la tutela, Hamas me refiero, bajo la tutela de Bashar al-Assad, y que fue demonizado el gobierno de Siria por culpa, de alguna forma, de estar en su país la dirigencia política o el buró político de Hamas. Inmediatamente ellos cambiaron la bandera y se fueron, y no es casual que en ese momento le tocaba en la Liga de los Estados Árabes la presidencia provisoria a los palestinos y fueron y negociaron con Qatar y Qatar asume la presidencia de la Liga Árabe, que fue en ese momento que expulsan a Siria del seno de esa organización. Entonces, de alguna forma, a mí no me extraña, a pesar de que
me llena de dolor, me llena de tristeza, si es que es así. Si es que es así, a mí me llena de tristeza, porque hay que dejar estas cuestiones ideológicas y hay que ir a quién es el enemigo. El enemigo hoy, el único enemigo en la región es Israel y Estados Unidos detrás de Israel. Es Israel. Ayer, bueno, lo que recién adelantabas vos, ¿no? Ayer el bombardeo incesante sobre las distintas ciudades de Siria, no solamente Damasco, Latakia, Qara, Hama, no pararon de bombardear. En Damasco yo hablaba con mi familia, porque tengo familia, tengo amigos, hablaba a la madrugada con ellos, dice, estamos sintiendo olor, nos estamos ahogando, no se sabe si estaban tirando con arma química, si han tirado alguna... Hoy a la mañana nos amanecemos que han asesinado a 2 científicos, una mujer y un hombre. Entonces, es como que estos escenarios se repiten desde hace 100 años, Sebastián, desde hace 100 años, y nuestros pueblos no aprenden de que la historia, si uno hace una lectura de la historia, solamente hacer una pequeña lectura, nos damos cuenta que los grandes actores de cada tiempo son los que juegan con los pequeños actores, son los que los presionan, interfieren en sus asuntos, los invaden, los ocupan, los hacen desaparecer, crean estados y naciones de la nada. Entonces, ¿cómo no darse cuenta de que hay un juego atrás del derrocamiento de un gobierno que nos guste o no nos guste su color político, sus ideas? Era un gobierno que tenía estabilidad, había un ejército fuerte en Siria. Hoy, ¿qué hay en Siria? Han destruido todo el arsenal militar de las Fuerzas Armadas sirias. No hay ejército y no hay armas. Si Israel invade, que en realidad ingresó dentro del Quneitra y de la zona sur de Siria, ¿quién defiende a los sirios? Yo les quiero compartir, Basen, Tamara, amigos y amigas que nos están escuchando en Dato Urgente, información que debo reconocer que yo no he publicado en Data Urgente, lo tomo de los colegas de Al-Mayadin, en quienes confío en su información, y dice, el movimiento de resistencia palestino jamás felicitó al hermano pueblo de Siria por su éxito en lograr sus aspiraciones de libertad y justicia, y expresó su apoyo a la unidad e integridad territorial. Basen, decime qué pensás. Bueno, primero decir que la resistencia palestina es un mosaico también. No es solamente jamás la resistencia palestina. Está el Frente Popular, están otros grupos que hacen vida, sin duda. En Gaza, la organización más fuerte es Hamas. Está también la Yihad Islámica. Sin embargo, estos dos últimos, Hamas y la Yihad Islámica, junto a Tahrir al-Shem, sí, comparten, como bien lo decía Tamara, una ideología completamente diferente a lo que pregona el eje de la resistencia, así conocido, conformado entre Irak, Irán, Siria y el Líbano. Completamente diferente. Lo que los une hoy, o los unía hasta hace poco, quizás, es el enemigo común, que era Israel, que sigue siendo Israel. Pero no es la primera vez y a mí no me sorprendió que jamás tuviese esa postura, junto a la yihad islámica, tuviesen esa postura, puesto que, repito, comparte la ideología de Tahrir al-Shams, del Frente al-Nusra, de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Comparten la misma ideología. Lamentablemente es así. Pero repito, en la lucha contra el enemigo, Hezbollah, Siria, Irán, Irak y Yemen, comprendía que era necesario, es necesario, bueno, dar esa batalla contra el enemigo común. Sin embargo, se han quitado la careta hoy, pero no es la primera vez. También en 2014 se la quitaron, cuando era el Frente al-Nusra y el Estado Islámico, antes de pasar a cambiar de nombre, porque mira cómo, con la facilidad como se cambian los nombres, y es adaptable de acuerdo a la mediática occidental. Ya era hora que no, en el pasado, que dejase de ser Al-Qaeda y se formase el Estado Islámico. Dejó de ser así. Formaron Frente al-Nusra de una escinsión de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Pero mantener esos nombres hoy, con esa
opinión internacional era complicada. Bueno, surge Tahrir al-Shams y surgen otras organizaciones también. Mira, que también es un mosaico entre ellos, pero comparten la misma línea y sobre todo el mismo financista. ¿Quién es el mismo financista? Es lamentablemente, y no queda duda hoy, que es Turquía, que es Qatar, pero sobre ellos Estados Unidos, Israel, sobre todos ellos, Estados Unidos e Israel. Pero bueno, te repito, no era la primera vez, yo me esperaba esto iba a pasar más temprano que tarde, después de la victoria, sin duda fue una victoria de estos grupos terroristas sobre Siria, una traición también que se dio, que permitió esa victoria, y un juego, vaya que bastante cínico, creo que la palabra más correcta es cínico por parte de Rusia, porque utilizó a Siria como una ficha de cambio, sin duda. La ficha de cambio vos interpretás Bassem que para Ucrania. Sí, ahí está. en la ficha de Ucrania, la ficha de cambio para frente al gobierno de Trump era Ucrania por Siria. Y lo hizo, lamentablemente lo hizo. Fue un golpe duro, sin duda, para la resistencia árabe, fue un golpe duro, y eso lo está pagando hoy el pueblo sirio. Un país que ha dejado de existir, la República Árabe Siria ha dejado de existir. Un país, si se puede decir país, o territorios divididos, confrontados, y ahora veamos lo que va a pasar. Se habla de paz, decía este comentarista que tú hacías, que circuló por prensa latina, prácticamente aplaudiendo esto y la paz, la calma. No, no creo que habrá paz y calma. Y ahí está lo que bien recordaba Tamara. Ya Israel no solamente tomó Netra, tomó también Mesde Shams y va más allá. Y va más allá. Por lo que todo se ve, se vislumbra, las fronteras de Israel podrían llegar hasta Irak, tomando todo el sur de Siria, sobre todo la región de Sueida, la región drusa, hasta la frontera con Irak. Es parte de lo que ellos pregonan como el Herz Israel, extenderse desde el Éufrates al Nilo. Hoy, lo que no pudo hacer Israel, porque fue derrotada por Hezbollah en Líbano, hoy lo que no pudo hacer por medio de las armas, por medio de la confrontación directa, lo logró gracias a la traición de algunos sectores árabes, lamentablemente, e islamistas traídos de otras partes del mundo musulmán, porque la conformación de este grupo, en esencia, o más del 60% de sus milicianos no eran precisamente sirios, eran extranjeros, pero lo que logró hoy Israel, esta victoria sin duda que es de Israel, de Occidente, al destruir a Siria, fue gracias a la traición de estos grupos fundamentalistas, o mejor dicho, de estos mercenarios, la traición a la patria, la traición a sus pueblos, porque han servido sin duda a ese proyecto que ya lo han comentado muchos analistas y que hoy ya se está concretando con mucha más fuerza, que es el nuevo Gran Medio Oriente. Se ha hablado mucho sobre esto, se había dejado de hablar y hoy vuelve a salir a la palestra. El nuevo Gran Medio Oriente, hoy Siria dividida y prácticamente invadida por Israel. Yo quiero compartir con ustedes, antes, bueno, tenemos unos amigos, una audiencia aquí de Data Urgente, que son todos grandes especialistas geopolíticos, y acá hay un mensaje para vos, Bassem, Henry, sería. ¿Por qué Bassem dice eso? Los únicos que bombardearon con todo a los terroristas en su ofensiva fue Rusia, mientras que los sirios no combatían, dice él, incluso iban en camino. Surovikin, sí, el comandante, ojalá lo explique. ¿Vos creés que hubo un cambio de postura ahí o creés que siempre Rusia mantuvo, vamos a decir, una misma mirada sobre el tema sirio, Bassem? Mira, Rusia no jugó bien, no tuvo un buen papel
en la defensa del Estado sirio, tal como habían llegado en los convenios firmados entre ambos países. Porque mientras el ejército sirio luchaba, hizo frente, y en esta última embestida de Tahrir al-Shams desde Idlib, hizo frente en sus inicios, sin duda hubo traición de parte del ejército sirio, de algunos generales, eso ya ha sido bastante comentado, pero desde el aire Israel atacaba a la fuerza siria. Y esto no lo hacía en este momento, cuando comienza la embestida desde Idlib, después de acabada, o mejor dicho, después de derrotado Israel en Líbano, gracias a Hezbollah. No, desde mucho antes Israel ha venido atacando y debilitando a las fuerzas sirias. Tiene años haciendo esto. Y en los últimos meses lo hacía con mayor beligerancia y fuerza. Sin duda, se limitaba a Israel de atacar aquellas zonas donde estaban las fuerzas rusas. Pero los rusos permitían que Israel atacase a las fuerzas sirias, a las avanzadas de las fuerzas sirias. Por tanto, el papel de Rusia en el terreno militar realmente no fue un papel de apoyo vehemente, consecuente, amplio, correcto. No. Muchas veces las fuerzas sirias que se adentraban en el territorio fueron atacadas por Israel y prácticamente no fueron advertidas, o no fueron advertidos, no fueron defendidos por Rusia. Nunca Rusia marcó una línea roja en el terreno militar. Nunca Rusia. Prácticamente eso terminó desmoralizando a las fuerzas sirias, porque Rusia se limitó a defender solamente sus posiciones, no las posiciones del ejército sirio. Porque es fácil bombardear, y eso fue lo que hizo sin duda Rusia en las primeras de cambio. Bombardeó Idlib, aceptó duros golpes a la avanzada terrorista, es verdad, pero dejó a las fuerzas sirias desprovistas. Vinieron los ataques desde Israel y luego lo que todos conocimos, las reuniones en Doha, las reuniones en Astana, las reuniones en otras partes de la región, donde se estaba concretando prácticamente la entrega completa. Repito, sin duda hubo traición de algunos generales del ejército sirio que entregaron a las fuerzas, pero ya las fuerzas estaban debilitadas con todos estos años de ataque israelíes que Rusia de cierta forma ha permitido. Yo quiero compartir con ustedes algo de lo que vos recién mencionabas, Bassem. A Tamara se lo comenté también antes de hacer este vivo, que estoy muy sorprendido. Hablamos aquí de lo que son estrategias militares, pero también en algo que creo que a los tres nos toca más de cerca, que es el campo de la comunicación. Y en ese sentido, a los periodistas que hacen reportes en idioma español desde Siria, es como que los conocemos muy de cerca, conocemos su trabajo, conocemos para quienes reportan. En el caso de algunos colegas, en el momento que estaba cayendo Bashar al-Assad, que les pedíamos que nos compartan información, me dicen, bueno, mirá, Sebastián, ya a partir de ahora me tengo que guardar, porque habían manifestado una postura de abierto apoyo, ¿no? Lo que era el gobierno y en contra de los ataques terroristas de estos grupos financiados desde Occidente durante los últimos 10 años, y eso en estas actuales condiciones genera un riesgo. Dicho esto, a mí me sorprende mucho el cambio de posturas que, de acuerdo a algunos corresponsales, como es aquí el colega que vamos a ver, Fadi Maruf, que transmiten para Prensa Latina, quien da una serie, vamos a ver todo, porque creo que hay que analizar no solamente el discurso, sino el lenguaje corporal, lo que intenta mostrar. Ahí, Tamara, vos conocés eso como si fuera tu barrio, prácticamente la rotonda de los Omeyas, con eso que está de fondo de Fadi Maruf, es como una simbología de la espada de Damasco, ¿no? Que es un símbolo de la defensa de Damasco. Yo también tengo algunas fotos por ahí. Y yo quiero que veamos este informe de Fadi Maruf de 2 minutos, quien hasta hace 48 horas, de alguna manera, estaba defendiendo lo que es el gobierno de la República Árabe Siria, y después les voy a pedir a ustedes su punto de vista. Lo vemos, dura 1 minuto 46.
de una noche muy tensa, muy violenta debido a los bombardeos israelíes contra las unidades militares e instalaciones alrededor de la capital Damasco. Ha habido un dron israelí que ha estado sobrevolando la capital durante toda la noche y intensos bombardeos. Han bombardeado cuarteles de la Cuarta División del Ejército, de la Guardia Republicana y el Centro de Investigación Científica y todas las capacidades del ejército sirio, no solo alrededor de Damasco, sino en Damasco, Damasco Campo, Tartus, Latakia y otras provincias del país. Durante el día ha habido una vuelta relativa y gradual a la normalidad. Por ejemplo, ahora estamos en la rotonda Omeya, en el centro de la capital Damasco. Hay miles de personas que están festejando la nueva era de Siria. Hemos entrevistado a varios sirios en los mercados donde se han abierto sus puertas y gradualmente, la verdad, hay una vuelta a la normalidad relativa. Los sirios que hemos entrevistado han expresado su esperanza de que la nueva era en Siria sea una era de unidad nacional, de cohesión social, de que haya un gobierno que respete a todos los componentes del pueblo sirio y que el nuevo futuro traiga el bien para este país y para toda la región. Ha sido un reporte de Fadi Marouf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Bueno, primero quiero decir que esto me enoja por muchas cosas. Primero que todo, por ser argentino y recordarle a nuestros grandes amigos de Prensa Latina, donde tengo grandes amigos y grandes periodistas, que Prensa Latina fue un medio de comunicación fundado no por uno, sino por dos argentinos, por Massetti y por el Che Guevara. Y que en defensa de los procesos revolucionarios, esto que acaba de hacer Fadi Marouf es reivindicar lo que es un cambio de gobierno financiado, como vos, Bassem y Tamara lo vienen marcando también, desde Israel, y que evidentemente, si bien las imágenes confiamos en que son reales, y ahí se veía la bandera esa de 3 estrellas, que ya le podrían poner las 3 estrellas de David en lugar de que sean rojas, en cualquier, vamos a decir, cambio de gobierno pueden existir expresiones espontáneas donde se vea un grupo de gente que reivindican ese cambio político por su conveniencia, pero también, y por sobre todas las cosas, por lo que la ciudadanía padece a través de lo que son los bloqueos económicos y que les han llevado a décadas de tener pocas horas de luz, pocas horas de agua, una inflación que no los deja vivir en paz, igual que le pasa a Venezuela y a Cuba en este mismo momento. Y que entonces, si esta va a ser la postura de Prensa Latina, yo les pediría que revean bien y hasta qué punto van a seguir confiando en la postura editorial del señor Fadi Marouf, porque evidentemente aquí hay un cambio absoluto de postura editorial y a mí me llama la atención que Prensa Latina mantenga eso. Tamara, vos sos un poco más condescendiente en el sentido de que te preocupás más por la seguridad de las personas, y lo entiendo perfectamente, pero ¿qué te pasa cuando ves un informe como estos que viene desde Cuba? Mira, sí, me preocupo por la seguridad y lo he visto, como te decía, tengo familias y amigos y muchos han cambiado la foto de perfil, algunos pusieron una palomita blanca y otros pusieron la bandera actual de los sediciosos. Y entiendo y no justifico, entiendo que están en un momento muy difícil. Hoy se atrevió una chica a salir en los medios, en las redes sociales, a contar lo que le había pasado la noche anterior, que estaba con su hermano y un compañero de la universidad, los acompañó, los llevó en el auto hasta su casa. Los pararon porque ahora hay retenes en Damasco de Hayat Tahrir al-Sham, del Comando General, de estos sediciosos,
y le preguntaron a dónde iba y, bueno, explicó que su casa estaba como a poca distancia y que el muchacho era de Yaramana, o sea, de las afueras de Damasco. Y le dijo que está prohibido, de que le dice, ustedes son muy free. Primero vos tenés que estar mejor vestida, y esto significa, sabemos lo que pasó en Afganistán, ¿no? Con el código de vestimenta islámica, ¿te referís a eso? No islámica, o sea, para no caer en esa, en hacer una diferenciación, la vestimenta de los talibanes, que no es islámica. Y a él le dijo que vos no podés salir desde la zona donde estás, y para salir a la calle, a la chica, vos tenés que salir solamente con tu papá, con tu hermano, o si tenés esposo, con tu esposo. Ya no hay más amistad entre hombres y mujeres en este nuevo Estado Islámico de Siria. Así le explicaron, y encima estaban con la cara cubierta. Entiendo entonces a la gente que está con miedo. No lo justifico, pero los entiendo. Lo que sí no puedo llegar a entender a los comunicadores. Ellos se deben a su profesión antes que nada. Vimos cómo en Palestina, en Gaza, han asesinado a casi 200 periodistas por arriesgar su vida para decir la verdad. El periodista y el comunicador eligieron una profesión que es peligrosa. En lugares de paz no es tan peligrosa, pero hay lugares donde sí lo es, y se tiene que asumir ese rol, si no deja de ser comunicador, pasa a hacer shawarma, pero deja de ser comunicador porque si no estás desinformando, estás haciendo al revés. Y desinformar es muy grave y va contra la ética de un periodista. Yo lo digo desde un país donde hay mucho, de Argentina, donde se está jugando mucho con la ética comunicacional y periodística, muchísimo. Y esto no es gratis. Esto es destrucción de un país, destrucción de una sociedad, de la unidad de una sociedad. Te digo una cosa, yo hasta hace 2 meses estaba en Siria, y cuando bombardeaba Israel el territorio sirio, yo estaba en Tartus, donde hay una base rusa, e Israel bombardeó Tartus. No le importó que esté la base rusa. Entonces bombardeaba Tartus, bombardeaba Latakia, donde está Smayman, que es otra base aérea rusa. No le importa. Israel está por encima de todos, está por encima de las leyes internacionales. Está invadiendo un país en este momento como es Siria y no le importa. Los medios de comunicación, ¿qué salen a decir? Que es para resguardar su seguridad nacional, entonces necesita ese cinturón como para que no caiga, y bombardeó Damasco y toda la ciudad de Siria para que las armas no caigan en manos de los salafistas. Justifican cualquier cosa, pero nadie dice de que está invadiendo un país, nadie dice que está atacando a países independientes. Entonces, por eso digo, el tema del periodismo es como para charlarlo por ahí en otro momento, no es el momento porque ahora estamos hablando de Siria, pero el tema del periodismo y la ética periodística, así como los médicos juraron cuidar la salud más allá de todas las cuestiones ideológicas, raciales, etcétera, cuidar la salud del paciente, el periodista tiene que informar la verdad aunque sea a costilla del corte de su cabeza. No puede decir mentiras. Y lamento mucho lo de Fadi. Yo lo conozco muy bien a Fadi desde hace muchísimos años. Lamento mucho lo de Fadi, como de muchos otros periodistas en Siria que hoy también hicieron lo mismo. Hasta hace 2 días tenían la bandera de Siria de las 2 estrellas verdes, y hoy ya se pusieron la famosa esta chalina de las 3 estrellas rojas. Como muchos embajadores. Lamento mucho eso, lamento muchísimo, porque la verdad que nos estuvieron engañando durante todo este tiempo. A mí lo que me preocupa mucho es no tanto lo que digan los medios corporativos, porque ya lo sabemos, acá en Argentina, vos lo sabes bien, Tamara, hay algunos medios corporativos que salen con la bandera de Israel arriba del escritorio de los pseudocomunicadores. Y yo te voy a decir una cosa, en el fondo los respeto más que aquellos tipos que se disfrazan de periodistas y utilizan
el prestigio periodístico de algunos medios con un perfil humanista, como puede llegar a ser Prensa Latina, y a través de eso hacer este tipo de informes porque son los que más confunden. Hoy me Sí. llama mucha gente que me decía, estamos viendo C5N en Argentina como si eso fuera alguna especie de garantía de legitimidad periodística, mostrando esa famosa cárcel y los túneles secretos. Eso es una operación mediática en el cual en Siria obviamente va a haber cárceles, pero están haciendo animaciones de cosas que no han encontrado y que están buscando túneles y demás para justificar otras cosas que estamos viendo. Y después yo quiero preguntarles sobre esta imagen. Yo lo busqué en varios medios. En medios locales de Latakia lo afirman como que esto es verdad. Lo voy a mostrar, perdón por la delicadeza de la imagen, pero que esto que vamos a ver ahora sería el ahorcamiento de un primo de Bashar al-Assad de nombre Soleimani. Sí, es verdad. Ustedes me dirán qué opinan, pero esto no lo vi en el informe de Fadi Maruf que dice que todo está volviendo a la normalidad. Mirá. Bueno, esta es la nueva Siria que, según Prensa Latina, hay que decirlo así porque en definitiva es un informe de Prensa Latina, ha vuelto a la normalidad. Bassem, ¿qué opinas? Bueno, siempre que suceden estas cosas viene un reacomodo y se caen las caretas de muchas personas. De verdad, uno está acostumbrado a ver muchas caretas caerse en estos momentos. Pero, sin duda, él hablaba en un momento al principio de su discurso de la esperanza del pueblo sirio, de que esto pase rápido, se normalice, la gente sale a las calles. Sí, yo tengo familiares en Sueda. De hecho, mi hijo está viviendo en Sueda y estudia en la Universidad de Damasco. Estudia arquitectura. Obviamente ya esa universidad está cerrada, nada, allá nada está funcionando, ninguna institución pública está funcionando ahora. Y bueno, sí, en Sueda existe la normalidad y muchos creen, han salido con las banderas también de estos grupos, y muchos creen que estos grupos fundamentalistas van a respetar los derechos de las minorías y no va a imponerse allí una malentendida sharia y todo lo que ellos han pregonado en todo este tiempo desde que los conocemos. Es decir, desde que han formado todos estos grupos que ya hemos mencionado, hasta derivar en este último grupo. Muchos creen esto y lamentablemente es un acto de ingenuidad profunda, porque esta imagen que tú pasaste es el inicio, sin duda, de lo que vamos a ver y será comúnmente ver más adelante. Se trata de grupos fundamentalistas que no tienen nada que ver con el Islam, que dañan la imagen del Islam, eso hay que dejarlo siempre claro, que son en el fondo grupos mercenarios pagados para cumplir la política exterior de Estados Unidos, y vaya que la han logrado, y por tanto responden a esos intereses. ¿No te parece muy extraño que después de estos bombardeos que ha hecho Israel todos estos días, destruyendo la infraestructura militar y civil de Siria, no hayan salido ninguno de los voceros importantes de estos grupos a decir nada? Se supone Al que ya el contrario, Estado... Tamara me compartió hace un rato un vocero de ellos diciendo que querían relaciones diplomáticas con el ente sionista, Lo más pacíficas, penoso todavía. mientras Se supone reciben que ya el Estado los les bombazos. pertenece. Se supone que ya el Estado, lo que queda del Estado, les pertenece. ¿Van a permitir que Israel destruya lo poco que queda? Pero bueno, eso da a entender lo que realmente son ellos. Y cada día veremos estas manifestaciones de bestialidad de parte de estos grupos desarrollarse por toda Siria. El objetivo ya lo alcanzó Israel, vuelvo al punto, destruir a Siria, segregar a Siria, y ahora viene una guerra civil sin duda, enfrentamientos sectarios que le va a permitir a Israel su presencia infinita allí, porque dirá a Estados Unidos y dirá a Israel de que ellos están allí para defender a las minorías, y estos van a seguir esa política. Lamentablemente, lamento lo de este periodista, porque pensando bien caen en la profunda ingenuidad, pero no creo que haya
ingenuidad a estas alturas del juego. Creo que trata de acomodarse a esta nueva realidad. El tema es que nosotros, sobre todo estando un informe así en prensa latina, lógicamente tenemos que trasladarlo a nuestra región y qué pasaría si hacen un informe así con un supuesto cambio de gobierno en Cuba o en Venezuela. Vos y yo estuvimos en este mes de julio en Venezuela, donde los grupos fascistas mataron a militantes chavistas en el día de la elección y los medios corporativos internacionales decían que esas personas habían muerto por una especie de represión del presidente Maduro. Entonces, sobre todo ahora que estamos a pocos días de la nueva asunción del presidencial del presidente Maduro, sabemos que otra vez va a haber una embestida violenta contra Venezuela, que puede ser en un momento o puede ser en otro, pero que ese tipo de violencia que Israel está dispuesto a utilizar con árabes en Asia Occidental, también están dispuestos a hacerlo con nosotros latinoamericanos en nuestra región. Por eso, de alguna manera, es mi sorpresa, no tanto por el periodista, porque uno puede esperar cualquier cosa, pero sí del medio de comunicación. ¿Cómo se vive esto en Venezuela? Siendo que hemos visto informes, me imagino que ustedes también lo habrán visto, de personas en el momento que estaba cayendo el gobierno de Bashar al-Assad diciendo, ahora prepárate Maduro, porque ahora vamos a ir por vos, y lo estaban diciendo en idioma español con acento árabe. ¿Sí? Uno Claro. presta atención a esas cosas. Sí, vi varias imágenes al respecto y de hecho unas palabras de la propia María Corina Machado diciendo que lo que pasó en Siria es un ejemplo de lo que vendrá para Venezuela. Es decir, es la única vía para salir del gobierno. Claro, allá en Siria utilizan barbas y una ideología religiosa o amparados en una ideología religiosa organizados, grupos mercenarios organizados por Estados Unidos e Israel. Aquí serían el equivalente a las bandas delincuenciales como el Tren de Aragua, entre otros, que es lo que buscaría de cierta forma o de forma más organizada, lo que bien Eric Springs, uno de los fundadores del grupo Blackwater, están organizando desde Estados Unidos contra Venezuela. Ya lo han intentado antes. Grupos mercenarios se han introducido en el país, pero han sido rápidamente atrapados, desmovilizados, sí, han sido rápidamente destruidos en sus primeras andadas. Pero es el sueño de esta oposición venezolana o de un sector de la oposición venezolana de que ven y entiende que la única manera de salir del gobierno de Venezuela es que aquí se imponga una guerra civil y justifique esta guerra civil la entrada de Estados Unidos, la acción militar, la intervención militar de Estados Unidos. Quiero preguntarles a los dos, hemos visto cambios de banderas en algunas embajadas. Una de ellas es la embajada de Moscú, que es justamente algo muy emblemático porque se supone que es el país donde está en este momento el presidente Bashar al-Assad, el expresidente, y su familia. Tamara, ¿qué sabés vos de lo que está pasando en la embajada siria en Buenos Aires, en la que hemos estado tantas veces, ¿no? Bueno, vos más que yo. El domingo, un grupo de sirios expatriados que viven hace mucho tiempo aquí, la mayoría de ellos desertores del ejército sirio, o sea, no hicieron el servicio militar, que es, en Siria hasta antes de ayer era obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. La gran mayoría de estos muchachos que están acá no han hecho el servicio militar, se escaparon, entonces no cumplieron con ese deber ciudadano. Más allá del régimen, como lo llaman, ellos mismos salieron a festejar en las calles y en ese festejo fueron a la embajada, se citaron por teléfono, sé porque llamaron a gente que yo conozco, se citaron por teléfono para encontrarse en la embajada, quisieron hacer un cambio de la bandera, fueron agarrados por la policía, porque se treparon a la pared para hacer el cambio de bandera y a la policía no les permitió. Hablé con el embajador me dijo, yo no puedo prohibirles el ingreso a la embajada porque son sirios. No, sí, está bien.
O sea, hoy es el que ocupa la embajada, así que no le puedo decir qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿vos crees que el embajador que está en Argentina se va a poner a disposición del nuevo gobierno? Eh, ¿Me dejas reservarme la respuesta? Bueno, ya me la estás dando de esa Me manera. reservo la respuesta. Y así que lo que sé que fue eso, o sea, han ido, cantaron, festejaron, bailaron, llevaron un cantante sirio que está aquí en algunos de estos boliches árabes que acá, y, y fue lamentable. Igual, te digo, habrán sido un par de familias, porque hay una sola familia que son como 20 personas, así que y algún otro, unos cuantos muchachos de los que yo te decía, que son los desertores. Y en Eh, y en la cultural siria, que es, digamos, la expresión no, la cultura, que aglutina la mayor cantidad de gente vinculada a la comunidad sirio-libanesa en Argentina, ¿qué postura tienen? no, la postura es una postura nacional, esto es un gobierno de ocupación, por supuesto no estamos de acuerdo. No, a ver, para ser más justos, porque obviamente no todos tienen la misma postura mía, Ujú. ahí también hay libertad de opinión y de eh, sabemos que y era como necesario que haya cambios de gobierno en Siria, que haya mayor participación de todos los partidos políticos. Nuestro partido en Siria no tiene participación en el gobierno o no tiene forma de participar en el gobierno. Ya es un partido anterior a la independencia de Siria. O sea, fíjate, ¿Qué es qué partido? Partido Qaumi Suri, Partido Nacional Sirio. Es anterior a la formación del Estado, o sea, de la independencia de Siria, no la formación del Estado, anterior a la independencia de Siria. Entonces, no teníamos forma de estar en el gobierno, pero bueno, es un dato para analizar más adelante. Pero sí abogábamos por que haya cambios, fundamentalmente la cuestión de la corrupción que era muy generalizada en Siria, especialmente ahora que se sentía el nivel de pobreza le había caído al país. Anteriormente no se sentía porque la gente vivía en un estado de bienestar. Siria era un estado de bienestar donde la educación, la salud eran totalmente gratuitas, pero también había un nivel económico importante. Había una clase que amortiguaba, ¿no? Una clase media muy grande, y eso había industrias, había comercio internacional, entonces no se sentía. Pero cuando hay ya una necesidad tan grande por la pobreza que llevó el embargo de Occidente hacia Siria, que lo dejó en la pobreza, el robo de su petróleo, de sus granos, entonces ahí se empezó a sentir la diferencia entre lo que acá se llama aquí en Argentina la casta, la gente que tiene un excelente pasar, y la gran mayoría del pueblo. Entonces, en eso sí, nosotros abogamos que el presidente Bashar al-Assad tendría que haber hecho, eh, eh, puesto un coto a todo este tipo de despilfarro que había en el Estado sirio. Por supuesto, en eso nunca estuvimos de acuerdo, lo decíamos, también decíamos de que nosotros somos un partido laico y se tenía que haber ido a una mayor laicidad del Estado, donde la nueva constitución del año 2012 era solamente el presidente podía ser musulmán sunita, perdón, musulmán, no sunita, musulmán. Entonces, decían, no, Siria es para todos los sirios, o sea, musulmanes, cristianos, drusos, chiitas, lauitas, para todo, absolutamente todo. Los kurdos también son sirios, los armenios que viven ahí son sirios, los caldeos que viven ahí son sirios, los turcomenistanos que viven ahí son sirios, todos los que nacieron en el territorio sirio son sirios. Entonces, eso sí tenía que haberse cambiado. No se llegó a cambiar, con lo cual fue generando los que en su momento, hace 14 años atrás, apoyaban la continuidad de Bashar al-Assad, en los últimos 2 años decían, no, basta. No vimos que haya cambiado mucho, que entonces mucho de la gente de la que yo son amigos, compañeros míos, decían esto, basta, tiene que hacer esos cambios, no puede seguir
con esta misma tesitura, inflexible, con lo cual estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso, pero entre eso y esto hay una distancia abismal, o sea, es como la Siria laica, de donde las mujeres salíamos a la hora que queríamos, trabajábamos, estudiábamos en Siria, a que ahora solamente se sale con el marido, el padre o el hijo, todas vestidas de negro, y hay una diferencia enorme, y esto lo va a sentir el pueblo sirio ahora, en los próximos, en este tiempo cortito que lo va a llevar. De todas maneras, les repito, los dueños no son ellos de Siria, ni del Estado sirio. Ni siquiera hay un gobierno de transición. Ahora hay un gobierno de ocupación, que hay una diferencia entre eso. Entonces, el día que haya una transición y que haya una constitución y que el pueblo elija libremente a través de lo que estipule esa nueva constitución, bueno, ahí nos sentamos a ver qué es lo que queremos de esta Siria. Yo no quiero una Siria ni islamista, ni teocrática, ni nada. Yo quiero una Siria laica, que donde todos entremos, que nos incluyan a todos. Bassem, misma y última pregunta para vos. ¿Qué sabés de lo que está pasando en la Embajada Siria, en la República Bolivariana de Venezuela, y tu opinión sobre lo que fue la gestión del presidente Bashar al-Assad? Sí, bueno, aquí no se sabe mucho sobre, está en silencio el embajador. No me sorprendería un reacomodo, sin embargo, el embajador de acá viene siendo familiar de un mártir, Sam Saherdin, que dio la vida defendiendo al Estado sirio contra estos grupos mercenarios. Espero algo de esa sangre de la lucha de su familiar impere, por lo menos en su posición. Espero que esto pase. Hasta ahora ha estado en silencio el embajador y no me sorprende que en Moscú, en Reino Unido y en muchas partes ya comience ese reacomodo. Sin embargo, como bien decía la compañera Tamara, no estamos hablando de un Estado, estamos hablando de un gobierno de ocupación, para llamarlo así, gobierno, un grupo fanáticos que están allí ocupando el Estado sirio o lo que queda del Estado sirio, la fragmentación, o mejor dicho, Damasco y algunas localidades, porque el sur se maneja solo, Latakia se maneja solo, y así está, toda Siria está destruida ya, dividida. Allá no hay una unidad en absoluto, y mucho más esto va a ocurrir cuando estos grupos comiencen a manifestar sus verdaderas posiciones, y esto lo veremos con el tiempo, cuando comiencen a dejarnos ver sus verdaderas intenciones para Siria. El gobierno sirio ha tenido en su historia, desde el papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, pasando después por Bashar al-Assad, diferentes momentos muy complejos, para llamarlo así. Sin duda, Hafez al-Assad gobernó con una mano muy dura, pero generó un estado de bienestar social que lo disfrutó el pueblo sirio en periodo de relativa paz frente a Israel. Relativa paz. Siempre habían sus momentos, sin duda, varios momentos en el 73. Bueno, él llega en esa fecha, en el 70, al poder, 73, y luego impera hasta su muerte, año 2000, y le sigue Bashar al-Assad, quien no iba a ser presidente de Siria, eso hay que recordarlo. Él estaba dedicado a una vida privada. Su hermano, sí, que sí era un militar, que había sido preparado. al-Assad, sí, que murió un extraño accidente. Sí, murió un extraño accidente, y él tuvo que regresarse de su vida privada, dejarlo atrás. Él estudiaba en Reino Unido, estaba estudiando oftalmología, sí, oftalmología, dedicado a su vida privada, dejó esto, y allí comienza una nueva era en Siria, él con una visión más occidental, de apertura y de acercamiento a Occidente, cosa que de ahí viene lo complejo de todo. Creo que tuvo una mano un poco más relajada que su padre, pero
después de la guerra, después del inicio de la primavera árabe y la guerra contra el terrorismo, todo esto cambió. Y obviamente ese estado de bienestar se vino abajo. Ese estado se vino completamente abajo. Y es donde se dejó ver lo que bien recordaba Tamara, de los hechos de corrupción que se generalizó prácticamente entre la cúpula militar y sobre todo familiar. No tuvo reparo en ese momento, la economía se deprimió demasiado y esto era lo que de cierta forma estaba buscando Estados Unidos con sus sanciones e Israel con sus agresiones militares. Desmoralizar al pueblo, destruir la economía siria tal como lo lograron y motivar una rebelión popular contra el gobierno sirio. No pudo en su momento, pero luego de la derrota de Israel en Líbano, quiero hacer énfasis aquí, dio Israel y Estados Unidos, junto a Turquía, la hipócrita, la cínica Turquía, el momento idóneo para motivar una nueva embestida terrorista que finalmente, sin duda, tal como lo reflejó este periodista, cuenta con cierto apoyo popular. Y la esperanza de muchos ingenuos en Siria, creyendo de que estos sí van a respetar a los sectores minoritarios y al Estado laico al que está acostumbrado el pueblo sirio a vivir. Sabemos que no va a ser así. Ya lo están dejando ver allí. Por ende, es esa la realidad que se vive hoy, hermano. Tamara Bassem, muchísimas gracias por haber tomado este llamado para Data Urgente, también para el canal Extra TV aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tratamos de abordar todos los aspectos que podamos sobre esta situación y sin duda el aporte de ustedes es fundamental para dimensionarlo.